Las herramientas de gestión que están en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como la 024, solo resuelven el tema de condiciones inseguras, no el tema de actos inseguros. La ley peruana, tanto la ley general como la ley especial minero, abordan el tema de actos inseguros por el asunto de capacitación. No establecen otra herramienta de acción diferente al tema de capacitación. Y tiene sentido desde un punto de vista restrictivo. ¿Por qué? Porque el sistema de seguridad y salud en el trabajo lo que observa son puestos de trabajo y procesos productivos. El sistema de recursos humanos observa personas. Y ahí está el problema. Son dos sistemas diferentes en el mundo empresarial. El sistema de seguridad y salud en el trabajo, que tiene una regulación propia, y el sistema de recursos humanos. El sistema de recursos humanos tiene una regulación en derecho del trabajo. Pero la pregunta que te haces es, acá hay una situación media límite. Porque si tú no logras monitorear a este señor de acá, probablemente los actos que cometa, que están bajo el estándar, generen consecuencias no queridas, que son siniestros. O sea, una enfermedad o un accidente laboral. Ese es el problema. Entonces, la mirada que vamos a tener durante el curso siempre va a ser con un ojo en los sistemas de recursos humanos y con otro ojo en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, cuando les hablo de los temas vinculados bajo control del empleador, no hay duda que el sistema de recursos humanos basado en jornadas atípicas es clave. Porque es diferente tener en temas de productividad y básicamente capacidad de poder enfrentar una situación de incertidumbre, una persona que trabaja 5x5 o una persona que trabaja 20x10. Claro, porque una persona que trabaja 5x5 tiene una capacidad mayor de poder recuperar fuerzas para la labor posterior. Les doy un caso que se van a horrorizar más. Un trabajador no calificado en Perú gana mensualmente 930 soles, ¿correcto? Muy bien. Para que un vigilante en cualquier empresa de seguridad en Perú gane más o menos 1.700 soles, este señor debe trabajar al mes 125 horas extras. Una persona normalmente trabaja, ¿cuánto es? ¿No es cierto? Él tiene que trabajar casi el doble para llegar a 1.700 soles. Entonces la pregunta que la gente se pregunta, es increíble. ¿Cómo va a poder enfrentar la accidentabilidad laboral una persona que tiene que laborar, por definición, casi de 10 a 12 horas diarias con un solo día de descanso? Y no en jornada típica, en jornada normal. Entonces de pronto lo que ustedes tienen que ver es que si hay situaciones como la definición de la jornada que sí le corresponde al empleador y están dentro del sistema de relaciones laborales, pero la lógica de determinación de las capacidades de una persona para enfrentar un riesgo que están en el 28.3 del reglamento de la ley de inspecciones no están del todo desarrolladas en el sistema de gestión peruano. No están del todo desarrolladas. Porque se entendía que deberían estar desarrolladas en los sistemas de gestión del talento, que tampoco están desarrolladas. Esto es, donde sí existe un desarrollo por marco obligatorio, es en la ley 29973. ¿Qué es la ley 29973? Es la ley de protección de personas con discapacidad. Y dicho esto, ustedes en gran ocasión van a buscarme el artículo 56.4 de su reglamento. ¿Vale? ¿Ya? ¿Quién lo tiene listo? Revíseme el artículo 56.4 y me lo lee. ¿Ya? Comiencen. Me va a aburrir. ¿Ya?
¿Ya? ¿Lo encontraron? Ya, 56.4. ¿Quién no lee? Los empleadores justificados por el incumplimiento efectivan sus cargos acreditando fehacientemente Muy bien. no haber generado en el año nuevos puestos de trabajo o vacantes por cubrir por la terminación del vínculo laboral en cualquiera de sus causas. En caso de haberse generado vacantes en el año, deben incurrir razones de carácter técnico o riesgo vinculadas al puesto de trabajo que motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad en la empresa. ¿Qué número es? El 4, ¿no es cierto? Ya. Léelo otra vez. ¿Todo? No, esa parte, lo último. Razones de carácter técnico o de riesgo vinculadas al puesto de trabajo que motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad en la empresa. Ya quédate ahí nomás. Miren, les cuento un poco la historia. La ley peruana, siguiendo la tendencia de la ley ecuatoriana, a diferencia de la ley mexicana, tiene una regla, que es la siguiente. En empresas con más de 50 trabajadores, la ley exige que el 3% de sus trabajadores sean obligatoriamente personas con discapacidad. Esta primera regla central. Entonces, la ley peruana te dice que tienes que sacar un promedio de tus trabajadores anualmente para que trabaje el 3%. ¿Qué significa? Si tienes 50 trabajadores, ¿cuántos trabajadores tendrás? 1.5. Si tienes 100, tienes 3 y así sucesivamente. Pero el reglamento tiene una regla bien interesante, que es la siguiente. Tú puedes reducir ese número cuando, ¿qué pasa? Cuando por cuestiones de seguridad y salud en el trabajo demuestras que tanto es el riesgo para el trabajador que realizar esa labor le podría hacer daño, ¿correcto? Esa es la idea general. Entonces, esta regla tiene una cosa muy interesante, te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que decirme qué discapacidades puede aceptar cada puesto. ¿Me dejo entender? Los puestos pueden aceptar ciertas discapacidades y no ciertas discapacidades. Entonces, esta norma sí te abre el escenario para que tú comiences a ver qué competencias mínimas deben tener determinados puestos. El problema de eso es que esta evaluación solo se aplica para las reglas de discapacidad, no para el régimen general. Que sería lo interesante. Porque tú tendrías que decir qué competencias sobrehumanas deberían tener ciertos puestos y cuáles no, para poder no entrar en el supuesto del artículo 28.3. ¿Correcto? Esta reglita que les he dicho solo se aplica al 56.4 para personas con discapacidad, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque puede suceder que, por ejemplo, tú, para una labor en una fábrica, necesitas una persona, obviamente, con 100% de capacidad motriz inferior, con 100% de capacidad motriz superior, con 100% de capacidad auditiva, con 100% de capacidad visual, pero probablemente con un cognitivo del 50%, porque probablemente haces labores repetitivas. ¿Me dejo entender? Entonces tú podrías tener una persona con ciertas discapacidades cognitivas y que el puesto te las acepta, pero todas las capacidades deberían ser físicas al 100%. Entonces de pronto cuando tú evalúas eso dices, qué bacán, yo voy a tener un análisis de los perfiles de competencia que requiere cada puesto, para poder determinar qué personas están aptas o no aptas. Ya. Eso no existe en el régimen general. ¿Debería existir en minería? Sí, pero no es obligatorio. Porque si hago eso puedo saber la aptitud del trabajador en relación a ciertos puestos. Profesor, pero, o sea, ¿eso lo diría el ente regulador o sería...? Es autodeclarado, lo hace el empleador. Acuérdate del deber de prevención. ¿Quién lo define? El empleador. Y el fiscalizador verá si te acepta o no te acepta eso. Pero eso sería antes de empezar a trabajar. Es correcto, antes de empezar a trabajar. Y eso te lleva a una segunda mirada, que finalmente debemos entender, y eso es lo que yo voy a hablar en el Congreso Internacional de Seguridad ahora en julio. ¿Esto que he escrito? ¿Esta cosa que he escrito? Que básicamente es el resumen del curso, por cierto. Esto es el dueño y señor es el empleador de esto. El dueño y señor de esto es el empleador, él define todo. En la propuesta del modelo de fiscalización que estoy proponiendo es que los modelos deben ser autodeclarados. Esto es, el empleador debería declarar esto al regulador, en un sistema informático. Y lo que hace el regulador, bien simple, lo que hace es agarrar y aleatoriamente escoger una empresa y la fiscaliza.
En el sistema americano para el tema ambiental, ¿qué hacen las empresas? Ellos publican sus límites máximos permisibles. Y lo que hace el mercado es comenzar a investigar si cumplen o no cumplen. Y los abogados se dedican a perseguir ese tipo de empresas. El modelo debería ser así. ¿Y por qué les digo eso? Porque de esa forma, básicamente cada uno muestra sus avances. Y lo que hace el fiscalizador es, toma uno, al azar. Y ya le cae todo el peso de la ley. Los sistemas autodeclarados se basan en confianza. Porque lo más importante de esto es preservar la confianza del sistema. Porque en el momento que tú cuestionas la declaración de un empleador, creas una suerte de que efectos no queridos. Por ejemplo, la decisión del Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema de crear responsabilidad objetiva para todo caso. Te viola toda la ley. Pero ¿qué está tratando de hacer el Poder Judicial? Darle un poco de justicia a un sistema que nadie confía. Este sistema tienes que cuidarlo. Porque el otro es peor, lo que dices tú, ya que el regulador lo haga. Peor todavía. Mira, Félix tenía... Oye, por cierto, Félix es un magnífico profesor, es lo mejor que hay en seguridad y salud en el trabajo en el Perú, minería, un trono, por cierto. Félix sostenía que el estándar debería darlo la minera. Era bien agresivo, pero sostenía que el estándar no debería darlo la ley. Cada minera debería poner su propio estándar. Y tiene cierto sentido, ¿por qué? Porque el deber de prevención es propio del empresario, él lo decide. Y él es el que conoce mejor, básicamente, el desarrollo de la tecnología. Él pone su estándar y debe cumplirlo. Debería ser un sistema autodeclarado. Lo que les estoy contando se aplica solo para las empresas del anexo 5. ¿Qué se llama anexo 5? Cuando ustedes vayan a ver la norma del seguro complementario de trabajo de riesgo, el anexo 5 es la lista de actividades que son pasibles de ser aseguradas en el seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, el minería es anexo 5, petróleo es anexo 5, construcción es anexo 5. O sea, todo el trabajo en caliente, trabajo en espacios confinados, trabajo en altura, es anexo 5. Entonces, minería tiene sus primitos en esos lados. ¿Qué quiero decirles con esto? Lo que quiero decirles es que ustedes, el sistema como está diseñado en Perú, es un sistema de evaluación, básicamente de las relaciones del trabajador con las máquinas, las herramientas y las condiciones propias de la actividad. Así funciona esto. Y en las condiciones propias del trabajador, solo el tema es capacitación. Hasta ahí llegó el sistema entero. ¿Hacia dónde deberíamos apostar? Ahí debe haber una mirada. Desde el punto de vista de nosotros los abogados, es bien tragicómico, ¿eh? Les cuento. Casi toda mi práctica legal está a este nivel. O sea, soy el enterrador. Me llaman para enterrar problemas o para desenterrar problemas o para darle extremoción a los problemas. Los abogados, casi toda nuestra práctica se basa en eso. Parte de mi práctica ahora, y además porque me dedico a tratar de convencer a las empresas, es decir, por de este lado. Todo asesor de negociación, reglamento de seguridad, bla, bla, bla. Dime. Profesor, pero o sea, no me queda claro de qué manera que sea autodeclarado nos va a llevar a que se induzca ese deber de prevención. Es que, o sea, si yo soy el típico empleador que solamente pienso en ganar plata y que hablo lo demás, porque si lo yo va a mismo hacer, pongo la norma, o sea, como normas bajas, ¿no? porque lo va a hacer público. ¿Qué pasa? Es un tema interesante lo que dices. ¿Por qué? La mayoría de empresas en Perú cotizan en bolsa. O en la bolsa de Londres, o en la bolsa de Toronto, o en la bolsa de Nueva York, la gran minería. ¿Por qué no está funcionando tan bien? Mi mirada, tal vez equivocada. Porque la mayoría del gerenciamiento es peruano. Si el gerenciamiento fuera extranjero, funcionaría mejor. Eso por un lado. Y segundo, porque estas empresas que cotizan en bolsa, que son públicas. Te doy un ejemplo. El Canal 2, sus dueños es el fondo de pensiones más grande de Estados Unidos. Cuando yo estudiaba la beca y el máster en Estados Unidos, hace no tantos miles de años, pero algunos años, yo estudiaba en Minnesota. Minnesota es la gente más rica de Estados Unidos. Entonces, mi host family que me atendía recibió un día una cartita, porque yo tenía acciones en mineras. Y había una campaña que se llama Dirty Gold. Está en 2005-2006. Esta campaña sostenía en ese momento que los accionistas deberían vender sus acciones de toda empresa minera
que participar en el oro sucio. ¿Qué llamas oro sucio? El oro que genera pobreza, el oro que genera daños ambientales. Principalmente se refieren al tema de Newman con Yanacocha. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el tema de los sistemas públicos, por ejemplo, los autodeclarados, es que entonces público a nivel internacional, ¿cómo está manejándose la empresa? ¿Me dejo entender? Lo que más le tiene miedo a una empresa, la verdad, no es a SUNAFIL. Bueno, probablemente el Código Penal sí, sino a que en bolsa reconozcan que no estás cumpliendo con la ley. Porque básicamente tú te comparas contra otros. Entonces los sistemas autodeclarados van hacia eso. Porque en realidad son altamente beneficiosos para el Estado. Miren, ¿saben cuántos inspectores tiene SUNAFIL? Los que teníamos con Miguel, 526. ¿Cuántos en Lima? 258. ¿Cuántos sabían seguridad? Médicos, 8. Decían que sabían 30 y ninguno sabía de seguridad y salud del trabajo. ¿La verdad? Miguel se enseñó la mayoría de ellos. O sea, en un sistema como ese, ¿tú crees que van a fiscalizar seguridad? No se engañen, o sea, eso, no va a pasar eso ni acá ni en la China. Además que tiene super abogados que defienden empresas contra abogados que tienen trabajadores que también da pena. O sea, el sistema es bien inequitativo. O sea, ¿ustedes creen que... A ver, a mí me creen que mi socio me dejaría defender a trabajadores, me mata, me lincha, no quiere que defienda a trabajadores. ¿Por qué las firmas solo defienden empresas? Porque las firmas hacen eso. Eso pasa en este país, o sea, ténganlo claro. O sea, obviamente que el estudio trabaja con casos gratuitos para gente en algún tema, pero lo que hay que entender, en nuestra mirada, es que el problema no está en convencer a los trabajadores, la lucha está en convencer a las empresas. Ustedes preguntan por mí en el sector minero, piensan que yo soy medio rosado. Y me aceptan. Pero no puedo tener posturas al otro lado porque básicamente el sector es muy tradicional. Pero la lucha es convencernos a ustedes, a su amiga Semario, Cecilia, de que en realidad ustedes tienen que hacer la diferencia cada 10 años. O sea, ya no se puede hacer minería como hace 30. Eso de meter bota ya le pasó la historia, no se puede, ya, o sea, el mundo ya cambió. O sea, la idea de los años 90, que tú hacías minería y le metías tractor a los retos arqueológicos, porque ustedes han escuchado hablar de... Oye, mire, ¿cómo se llamaba el presidente de Ingemet? El típico, el que fue el ingeniero. No, Harry el último. El que fue de los 90. Ya. Walter Casquino tenía una frase que era espectacular. Más vale pedir perdón que pedir permiso. O sea, en su mirada de Walter, y es el gran minero, ¿ah? Él te decía, acá yo le meto tractor, pues. Cuando yo trabajaba en Abengoa, me contaban historias que eran fabulosas. Había un tractor en la noche que había encontrado pues un muro inca, como los que tenemos acá. Le metió tractor. No pasa nada, pediré perdón. Y esa es la lógica del minero. O sea, por eso se ríe bien. O sea, antes el minero más vale pedir perdón que pedir permiso. Ya eso ya no se puede, ya el mundo cambió. Y el problema está de que ahorita tenemos problemas ambientales y problemas sociales, pero lo que no se ha dado cuenta mucha gente, que el nuevo problema va a ser seguridad y salud en el trabajo. Eso lo vengo diciendo hace como 8 años, que se regrese a Estados Unidos. O sea, ese es un problema serio. ¿Por qué? Porque el problema va al que es el principal aliado de la minería, que es el trabajador minero. O sea, tú puedes esperar tener enemigos fuera del sector minero. Lo que no te puedes permitir es tener enemigos dentro del sector minero. Y es un problema serio. Y eso tiene que ver con un detalle que ustedes tienen que tratar de comprenderlo, que es lo siguiente. Si yo no logro que la gestión de seguridad y salud en el trabajo, por mi propia voluntad, sea eficiente, es casi imposible que el Estado me obligue a hacerlo. Se lo digo con la mayor transparencia. Casi imposible. Más vale que te cambien el 168A del Código Penal y dejarte que los fiscales que son monos con metralletas te disparen. Ya verás si sales vivo o no sales vivo. ¿Verdad? Esa es una situación bien grave. Bien grave. ¿Por qué? Porque en minería hemos avanzado en el tema de condiciones estándar, pero no hemos avanzado en actos estándar por las limitaciones que les he explicado a lo largo de la presentación. ¿Preguntas? ¿Tienen una pregunta? ¿Seguro? Procesando todo. Sobre las empresas que cotizan en bolsa, porque podrían poner sus estándares a su minería. Claro, ellas serían las que se cuiden, porque supongo que van a nivel mundial, pero en nivel de porcentaje o estadísticamente, ¿qué porcentaje tienen ellas accidentes
a comparación de la mediana, que ellas sí podrían favorecerse y bajar sus estándares. A ellos no les importa tanto cotizar bien. Te doy un caso, ¿ah? Y eso pueden investigarlo, voy a investigar Antamina. Antamina es un problema bien serio desde que yo estaba de superintendente el año pasado por el sistema antifatiga que habían tratado de incorporar en los camiones. ¿Qué es el sistema antifatiga? Es un sistema que si te quedas dormido, el asiento se mueve. Tú tienes un escáner frente a tus ojos, eso lo manejan mucho en el sur, un escáner frente a tus ojos que te mira con tu pestañilla, ¿correcto? Jorge Juárez todo el año pasado ha hecho lobby ante mí y ante otras autoridades para cuestionar la violación a sus derechos fundamentales de parte de Antamina por el uso de los sistemas antifatiga porque decía que le generan daño a los ojos. En verdad no iba el tema por ahí, pero lo que quiero decirte, inclusive en Antamina, altamente cotizada, sí había problemas respecto a que no habían conversado con el sindicato si efectivamente ese tipo de sistemas antifatiga no le hacía daño al trabajador. Antamina, que cotiza en bolsa. Entonces, de pronto, ¿a dónde va mi comentario? Generar sistemas autodeclarados, ¿qué es lo que te va a significar? Va a significar que estos temas tengas que primero conversarlos con tu trabajador porque tú vas a declarar tus estándares. Y lo que yo le pregunté a los chicos de Antamina, yo le dije a ustedes, ¿ustedes incorporaron eso en el IPRC? No. Oye, lo conversamos con los trabajadores tampoco. ¿Y por qué no han puesto? No, bueno, porque teníamos que ponerlo porque su estrategia no era no conversar con los trabajadores porque les podían decir que no. O sea, me dejo entender el concepto. O sea, el sistema autodeclarado, ¿qué te importa? Que ciertas nuevas tecnologías que quieras incorporar tienes que conversarlas con tus trabajadores, que es obvio, eso pasa acá en cualquier país democrático. Lo que pasa es que la cultura de la bota todavía sigue. Y además hay otra contracultura, que es la cultura del trabajador de sacarle lo máximo provecho a la empresa como si fueras un Drácula para chuparle la sangre. Entonces también tienes las dos posiciones. O sea, no es que los empleadores de ustedes se van a ir al infierno y los trabajadores sociales se van al cielo. No, el mundo no funciona más o menos así. Lo que sí funciona es que realmente sí te obligas que en la gestión de riesgos un proceso de participación con el trabajador y explicarle los riesgos y las medidas de protección que va a asustar. Ahora, hay otro problema. ¿Dónde vas tú? Obviamente una empresa transnacional tiene mayor capacidad económica para financiar el sistema de gestión de seguridad frente a un PPM. No hay duda. Mi mirada, yo desde mi punto de vista, yo seguiría el modelo chileno. Solo deberían operar minería el que tenga el suficiente bolsillo para poder enfrentarse a la incertidumbre de los riesgos. Por mí me vuelvo toda la minería artesanal, completa. Porque es altamente riesgosa para el trabajador, me dejo entender. O sea, ahí va la externalidad que tú dices. Porque ni siquiera el trabajador hace nada por contrato. Es una externalidad pura. Tú le transfieres todos los riesgos de la actividad al pobre trabajador, al chambero. Y ni siquiera te los acepta. Él los asume nada más, pero no recibe ninguna compensación. Cosa distinta que me digas, oye, te doy un seguro de $1 millón si te mueres. Ya, pues ya no es una externalidad. Ya contraté que en caso me muera, voy a obtener un beneficio por lo menos a mi familia. Eso no pasa en Perú. Y eso pasa con los artesanales, con los ilegales, con algunas PPMs. O sea, el problema real, desde mi mirada, tal vez esté equivocada, es en que en realidad la seguridad y salud en el trabajo solo la cumplen cierto nivel de empresas y las otras no las cumplen. Porque si las cumplieran tendrían que cerrar. Esa es una externalidad abierta. Tendrían que cerrar. Y hay transnacionales también que no aceptan trabajar a niveles bajos, o sea, desaparecería los artesanales y también esos yacimientos quedarían ahí porque hay transnacionales que no aceptan trabajar con yacimientos pequeños. Es que otra vez, o sea, te digo, yo en algún momento me pidieron asesorar los artesanales, a mí no me caía, me acuerdo que eso fue en Chamayo, que fui. O sea, un tipo con una soga metiéndose a un socavón. Estás loco, o sea, eso no iba a pasar en el Perú, pues, estás hablando de eso de hace 200 años. Yo lo he visto. El tipo metiéndose al socavón con una soga. O sea, la mecha al costado. Y yo le decía, yo te consigo las mechas. No te preocupes, la policía me las trae. Ah, plomo, te cae en cabeza. Porque todo un sistema de generación de economía donde algunas PPMs se benefician con eso, obviamente. Dime. Pero, profesor, o sea, los mercados, o sea, estamos hablando de un mercado ilegal, un mercado negro. El Estado, o sea, realmente la cuestión es si el Estado debería ver que el mercado negro desaparezca o si es que debería ver la manera de que se mejore y ya no sea
O sea, sencillamente eliminarlos a los artesanales, los pequeños, o ver de qué manera se les puede ayudar para que sea seguro, ¿no? Lo que hace ahorita el Estado es legalizar lo ilegal. Mira, te digo mi mirada. En algún momento me pidieron asesorar el año 2002 con la ley de trabajadores artesanales. Hubo un programa que era el proyecto Gama, que era un proyecto suizo que manejaba el ministerio. La minería artesanal, en definición, es una minería de subsistencia. Eran los trabajadores desempleados que tenían que hacer minería para poder subsistir. Y no utilizaban ningún tipo de tecnología. Y lo que tienes ahora no es eso, ¿ah? No, eso es otro mundo. Pero en verdad hay una externalidad abierta, porque es de juego el estudio de impacto ambiental. ¿Qué hace eso de chiste? Las reglas de seguridad ni siquiera las siguen. O sea, hay una externalidad ambiental y de seguridad abierta. Eso debería cerrarlo. O sea, para mí el tema es bien simple. O sea, meter a la policía. Dime. Pero, profe, ¿cómo haría, por ejemplo, yo que estaba haciendo prácticas por patas? O sea, Ya. la zona que está ahí o sea, trabajan a través de la sección de las concesiones Sí. dadas incluso por la Poderosa, Marsa. Y, o sea, este pueblo está tan, o sea, estas zonas aledañas están tanto en la minería que no existe ni ganadería, ni agricultura, y todo no se puede restablecer porque tú mismo ves el paisaje y ves las minas y ves huecos y juntas de mineral, huecos y juntas de Lo mineral. que pasa es que... A ver, otra vez. O sea, Claro, o sea, yo digo que por ese tema no se podría eliminar, porque eliminarlo significaría darles otra opción que no se puede implementar ni siquiera. es que lo que 5 o pasa es 10 que el años. problema que yo he visto allá, o sea, tienes el toro, tienes ahí tienes una comisión de narcotráfico, Aparte de ya, eso, de lavado de activos, de los Sánchez Paredes metidos ahí, sí. de la gente que han hecho millonaria en todo el norte, de jueces metidos ahí, militares metidos ahí, policías metidos ahí, o sea, esto es una mafia. O sea, la mafia que hay en la zona, esa zona que es gravísima, parecía la mafia de Puno como la mafia de Madre de Dios. Incluso para el transporte. Es que, a ver, otra vez, o sea, eso les va a pasar a ustedes. O sea, oye, ¿a qué se le puede ocurrir que se meta tanta gasolina, ni que hubiera tantos carros ahí? O sea, metes gasolina, metes explosivos, metes equipos. O sea, que Cocinarme revise cuánto era el consumo de gasolina en esa estación, no hay tantos carros ahí. Y eso tiene que ver con una suerte, me parece a mí, de abierta corrupción soterrada de los gobiernos regionales, donde está metida la policía. Pero incluso también, o sea, a mí me parece el área responsable ahí. Yo trabajo por una mina convencional ahí, pero que también trataba como un artesanal y que los explosivos que daban, o sea, era la propia mina Poderosa le daba los explosivos sin tener un control. Ya, te doy un dato para que veas lo horrorizado el tema. Yo entré de superintendente el 18 de mayo. Yo tenía que inaugurar en abril mi intendencia de Puno. Nunca la llegué a inaugurar porque el general de la policía de la región no me autorizaba que yo viajara. Yo no podía mandar inspectores a Puno porque me los podían matar. O sea, hay zonas en el Perú que son zonas casi liberadas, ¿sabes? Donde el Estado no funciona. Matan gente de SUNAT con el tema de contrabando en esa zona. Está metido el contrabando, está metido el narcotráfico. O sea, en realidad el tema de minería informal, no lo artesanal, es que hablamos, tiene que ver con un tema muy, muy cuestionable, de una suerte de un Perú paralelo. El problema es que ese Perú paralelo le da dinero al Perú formal, eso ya es otro problema. O sea, ese Perú paralelo genera tanta riqueza que se la transmite al Perú formal, y el Perú formal la lava, y con eso seguimos viviendo. Sí, o sea, eso es muy parecido a México. O sea, hay ciertas zonas, o sea, es bien parecido, ¿sí? El mismo modelo. O sea, tú tienes un estado paralelo que suministra recursos a un estado formal. O sea, miren el caso de Patas, o sea, miren el caso de Puno, o sea, miren el caso de Madre de Dios. O sea, esa es una situación bien grave, ¿ah? Miren el Toro. O sea, ¿cómo puede ser posible que el Toro tenga arreglos con los mineros informales? Ya. Poderosa, ya. Ya, ándate a Ancash, misma historia. O sea, suerte que yo no soy ministro de Energía y Minas, porque lo primero que realmente trataría de hacer es volarme toda la minería informal y la minería artesanal. Es muy dañina ambientalmente. Le doy otro dato, miren. Yo estuve el año 2010 y me pidieron hacer una capacitación en el Valle de San Lorenzo, en Tambo Grande. Ya ustedes saben el caso de Tambo Grande, la mina de oro, para ti, para tal, ¿ya? Entonces, había un sitio, a ver, el valle es como una tacita, ¿no es cierto? Y acá arriba son arenales. Y había una comunidad que se llama Pampa Larga, una comunidad de gente ahí. Entonces un día voy a hacer una capacitación en minería artesanal y los compañeros tenían todos equipos para hacer extracción y payaqueo de oro, ¿ya?
Y obviamente la policía no podía entrar porque era territorio comunal. Después de unos años me contan que estos tipos habían ocasionado gran parte de la contaminación del Valle de San Lorenzo. Lo que no ocasionó la minera Manhattan, no ocasionó los mineros ilegales por contaminación, porque ni siquiera usan mercurio, usan cianuro, o sea, peor todavía. En el norte usan cianuro. O sea, el nivel de gravedad de las externalidades ambientales y de seguridad que origina la minería artesanal e informal son gravísimas. Yo no conozco mucho el mundo del PPM, ahí lo conoce más Miguel, pero lo que yo sí creo que las reglas de la ley de seguridad se aplican para todos por igual. Ese es el tema. O sea, y de que no se le aplica se le cierra. O sea, así de simple. Les doy otro dato todavía más complicado. Nosotros no tenemos estadística de fatales en accidentes en minería informal ni artesanal. ¿Sabes cómo hacen? Los tiran y ponen como accidentes de tránsito. No, no es broma. Los dejan junto a las piedras, los ponen como accidente de tránsito. O sea, eso es lo que tenemos a la fecha. O sea, la verdad es que lo que se enseña acá es gran minería. Que a ustedes que acaso van a hacer minería artesanal, seguro. Acá les enseñan para manejar gran minería. Eso es lo que enseñamos nosotros. Minería informal, artesanal, eso está fuera de este mundo. Fuera del mundo del curso. Pero que existe, claro que existe. Que es abiertamente corrupta, claro que sí. Y es parte de un Perú paralelo. Tú ves minería informal y pregúntate el tema del lavado de activos y pregúntate, pues ustedes van a conocer cuánto necesita una planta de beneficio para operar cuando no hay sistema eléctrico, cuánto en energía, cuánto en petróleo, cuánto en explosivos, cuánto en ácido. Seguro que se aparece el aire. Y después da otra pregunta. ¿Cuánto las mineras realmente necesitan para su producción y cuánto lo comercializan por fuera? Otra pregunta. ¿Cuántos son responsables? Pregúntale al DGM, pregúntale a la gente que ve insumos restringidos en SUNAT. O sea, es un tema bien complejo, pero suficiente con saber lo que estamos viendo. Bueno, para la próxima semana van a tener un control de lectura. ¿Ya? Y vamos a pasar las lecturas mañana o pasado. Varias cosas. A ver, 1. Algunas lecturas que van a hacer en inglés. 2. Tienen que revisar la legislación chilena sobre seguridad y salud en el trabajo, seguridad minera. Me gustaría que revisen la legislación en seguridad minera de Western Australia, y tal vez la legislación mexicana, que ¿sí? Nos puede servir de algo. ¿Ya? Y otra cosa, control de lectura va a haber sobre la legislación española, que es copia de la legislación peruana. ¿Listo? Preguntas, comentarios, críticas, parroquiales. ¿Esta legislación la vamos a ver usted o no? Hay un sitio llamado biblioteca. Pero van a la biblioteca o a la biblioteca o internet y le consiguen. Ya se lo va a pasar ya. Pero lean pues, háganse una pues, ya. ¿Alguna otra pregunta? Las cuatro definiciones. Sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿qué otra cosa más? A ver. Sugerencia, y eso va para que ustedes salen con Miguel y con... Por favor. A la fuerza, les voy a hacer que tengan grupo de estudio. Voy a pedir a Miguel y a Alfonso que los evalúen por grupos. ¿Ya? Que por favor, a partir de ahora tengan notas grupales. ¿Ya? Porque lo peor que les puede pasar... Acuérdense que... ¿Cómo les ha ido en el parcial conferencia? Me imagino.